Muy buenas tardes, queridas maestras y maestros. Es un honor darle la más cordial bienvenida a esta conferencia estatal, organizada por la Subdirección de Formación Continua a través de las aulas digitales de inglés de los centros de maestros del Estado de México. En el marco de la propuesta curricular 2022, la enseñanza del inglés se fortalece mediante proyectos comunitarios y el codiseño interdisciplinario, pilares esenciales de la nueva escuela mexicana. Estas estrategias integran las voces de docentes, estudiantes, familias y comunidades, asegurando que la práctica pedagógica en la asignatura o disciplina de inglés corresponda a las demandas sociales con diálogo, reflexión y acción, alineándose con los enfoques del currículum. La educación sociocrítica debe partir de la realidad del estudiante, de su contexto cultural y social, para construir aprendizajes significativos y emancipadores. Rosa María Torres. Las metodologías sociocríticas exigen romper con la verticalidad tradicional y construir diálogos educativos horizontales. Ángel Díaz Barriga. Es momento de conocer a nuestra destacada ponente, la doctora Maricruz Aguilera Moreno. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. La educación debe comenzar por descifrar la realidad opresora para transformarla. Paulo Freire. Escucharemos con atención la conferencia La enseñanza del inglés en el marco de la propuesta curricular 2022 y sus implicaciones. Antes de enseñar a redactar, hay que enseñar a observar. ¿Quiénes tienen voz en tu comunidad? ¿Quiénes son invisibilizados? Rosa María Torres. Es momento de ceder el micrófono a la doctora Maricruz Aguilera Moreno. Doctora, es un gusto escucharla. Muchas gracias, Samantha, y agradezco de antemano la invitación que ustedes me hacen. Esta es la segunda vez que voy a presentar con ustedes y bueno, siempre es muy grato estar aquí y bueno, compartir aquello que podemos compartir o que sabemos, de lo que sabemos un poco. Voy a comenzar por compartir mi pantalla. Creo que ya se ve. Entonces, si ustedes me indican que la pantalla ya está compartida, puedo arrancar. Bien, pues antes de empezar a platicar sobre esto que vienen a ser las implicaciones y que particularmente después de una charla con los coordinadores de las aulas de inglés, de las aulas digitales de inglés, que me orientaron en torno a algunos de las, digamos, de aquellas preocupaciones que han emergido a partir del Plan de Estudios 2022 y de la puesta en práctica de la misma, pues quiero hacer como un recuento de aquello que vimos hace aproximadamente fue en febrero o marzo, no recuerdo cuándo fue esta ocasión en que nos vimos, y donde platicábamos sobre los cambios paradigmáticos que ha generado la nueva escuela mexicana. De alguna manera, este modelo educativo, un nuevo modelo educativo, así como el diseño curricular, solamente son la punta del iceberg de lo que de alguna manera vienen a ser cambios, ¿no? Cambios que nos han enfrentado a retos, muchos retos de corte no solamente académico, sino también identitario, cultural, y que bueno, de ello hablaremos en esta sesión. También en aquella ocasión que nos vimos, hablábamos sobre cómo podíamos transformar o llegar de un programa sintético a partir de aquellos saberes curriculares, estos saberes experienciales y saberes de la disciplina, cómo podíamos llegar a la construcción de una práctica social del lenguaje. Ustedes se acordarán que una vez que teníamos el contenido y el PDA, bueno, echábamos mano de aquello que sabíamos para ir construyendo y poder llegar a algo que nos es más familiar, que son estas prácticas sociales del lenguaje. Y bueno, eso fue algo que discutimos en una sesión anterior. También en aquella ocasión hablábamos sobre algunas estrategias
que podríamos echar, de las cuales podríamos echar mano para la planeación didáctica. Por ejemplo, el hecho de que siempre estuviera presente en nuestras clases el referente de las experiencias y las vivencias de nuestros alumnos. También el hecho de que ellos pudieran buscar por su cuenta algunas temáticas y trabajar los textos desde sus conocimientos, desde su bagaje, desde el vocabulario que ellos, para el, que ya les era familiar. Y bueno, a partir de ello, ir reconociendo la lengua, ir familiarizándose con la lengua, y pues ir desarrollando no solamente el idioma inglés, sino también otras habilidades como las habilidades de búsqueda, las habilidades de deducción de vocabulario, inferencia, etcétera. Entonces, bueno, de alguna manera estos elementos que están aquí eran parte o se recomendaban como parte de las estrategias para su planeación didáctica. Pero, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues como les decía, de acuerdo con una charla que tuve con sus coordinadores, ellos comentaban que había ciertas inquietudes en relación a esta reconstrucción identitaria del profesor de inglés. Es decir, quiénes somos, ¿no? Ahora, a partir de, como decía nuestra compañera Samantha, a partir de estos elementos nuevos que incorporamos a nuestra práctica, quizá algunos no tan nuevos, pero que se enmarcan en algunos cambios, no solamente de corte académico, sino también organizacional de las escuelas, y donde se nos pide incorporar otros elementos que de alguna manera para algunos de nosotros, quizá aquellos profesores que tenemos más años, nos resulta algo nuevo, algo atemorizante, porque no lo hemos llevado a cabo, no lo hemos desarrollado en nuestras aulas. También otro de los temas de los que hablaremos y trabajaremos será ¿por qué enseñar inglés, no? ¿Cuál ha sido el cambio o cómo ha venido cambiando la finalidad de la enseñanza del inglés de un siglo anterior, que no hace mucho, digamos hace 20 años atrás, pero aún así, ¿qué era la finalidad? ¿Cuál era la finalidad de la enseñanza del inglés en el pasado? Y cómo en este siglo cambia el sentido, cambia el para qué, y en este marco, obviamente también cosas que nos eran familiares, que de alguna manera teníamos como certezas, teníamos un conocimiento concreto de ello, pues empieza también a diluirse. Y, por ejemplo, algo que nos pasa actualmente es preguntarnos, ¿y dónde quedó el marco común de referencia europeo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también incluir en esta charla algunos dispositivos de enseñanza que ya hoy en día llamaríamos más de formación. Haré una distinción entre enseñanza y formación más adelante. Y con ello, obviamente, estos elementos que están siendo articuladores, que están siendo el mecanismo para nuestras tal vez nuevas prácticas de enseñanza en la escuela, ¿no? En el aula. Esto sería el trabajo por proyectos, la conexión interdisciplinaria, la evaluación, las habilidades de éxito del siglo XXI, lo que conocemos como Success Skills, y algunos materiales y recursos, entre ellos la inteligencia artificial. Pues esto es de lo que vamos a hablar en este tiempo, en esta hora aproximadamente, y bueno, pues voy a dar inicio. Creo que la primera pregunta que nos hacemos es ¿quién es el profesor de inglés en este siglo? ¿Cómo ha venido cambiando su actividad, su ser docente, su hacer docente, a partir de lo que llamamos algunas rupturas paradigmáticas? Hay un autor, Gaston Bachelard, que habla precisamente de estos cambios que emergen y que de alguna manera para muchos de nosotros representan rompimientos,
rompimientos con ese conocimiento que teníamos, esos saberes que habíamos construido y que de alguna manera nos eran familiares, nos daban una zona de confort, nos hacían sentir seguros. En la foto ustedes pueden ver cómo tenemos esta imagen que si uno googlea, ¿no? Y se va a Google Imágenes y uno escribe o busca profesor de inglés, pues una de las primeras imágenes es lo que tenemos ahí en esta foto, donde vemos a una docente señalando el del pizarrón y vemos una lista, ¿no? Digamos, está la conjugación del verbo to be, es lo que se ve ahí, en presente, en pasado, y bueno, no se ve la otra parte, pero podemos imaginar que tal vez está en algún otro tiempo verbal. Y esa es, digamos, dentro de nuestro imaginario, dentro de esta construcción de sentido que hemos hecho a lo largo de nuestro trayecto profesional, pues esta es alguna de las construcciones que tenemos y nos imaginamos, ¿no? Cuando hablamos de un maestro de inglés o le preguntamos a alguien que nos diga cómo imagina este profesor de inglés, pues nos imaginamos a una persona parecida a la de la foto, ¿no? Enseñando de manera muy gramatical. Sin embargo, en este siglo, en este año, en el 2025, quizá una de nuestras crisis tiene que ver con quiénes somos los maestros de inglés, ¿no? Comentaba la maestra Lulú que algunos de ustedes se sienten incluso subutilizados porque ahora los ven en las instituciones como diccionarios ambulantes o como traductores, ¿no? Y entonces a lo mejor esta imagen que tenemos en la primera foto a color ya está de alguna manera invisible, ¿no? Ya no existe. Ahora, con este cambio de la nueva escuela mexicana, con esta integración del inglés dentro de un campo, pues quizá nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué es esto que voy a hacer o qué estoy haciendo o hacia dónde voy? En este caso, tenemos, ¿no? Tenemos que hacer o tendríamos que hacer alguna especie de ruptura para poder reorganizar y que emerja nuevamente otro conocimiento con relación a quiénes somos. Estas rupturas tendrían que ser de corte epistémico, es decir, cómo conocemos, ontológico, cómo vemos esa realidad, y deontológico, cómo nos vemos como profesionistas en términos o en marcos más éticos. En este sentido, cuando hablamos de alguna ruptura epistémica o rupturas epistémicas, nos hacemos esta pregunta de quién valida el conocimiento, cómo se produce este conocimiento, quién lo transmite. Y bueno, nos es claro, ya hemos quizá incluso dentro de sus discusiones al interior de del conjunto, de los grupos epistémicos que se vayan formando, de los grupos de estudio, de los grupos de práctica que ustedes van conformando, los CTEs, etcétera, en estas aulas incluso digitales, seguramente han discutido algunos de estos cambios que definitivamente nos generan otra mirada sobre la manera como se enseña y se aprende el inglés, pero particularmente sobre cómo este conocimiento del idioma va rompiendo con algunas prácticas pues ya conocidas. De entrada, pues sabemos que cuando estamos en el aula y el maestro está al frente dando alguna explicación o llevando a cabo alguna actividad, es el maestro el que está en control del conocimiento. En este caso, él es el que tiene el poder porque él es el que sabe. Sin embargo, la nueva escuela mexicana, estas metodologías sociocríticas nos dicen que hoy en día no podemos desdeñar el conocimiento que tienen también nuestros estudiantes. Esas formas, esos saberes, esa información que proviene de su experiencia y que proviene de la propia lectura que tienen de la realidad, de esa comprensión que tienen del mundo. En este sentido, cambia la fuente
de validación del conocimiento y ya no solamente es el maestro el que sabe, sino también validamos y reconocemos los conocimientos que tienen nuestros alumnos. Esto quizá les parecería, pues sí, claro, eso lo sabemos, pero lo importante no es que ustedes lo sepan, sino que el alumno también lo sepa, que el alumno esté consciente de que efectivamente se le está tomando en cuenta y esa información que él posee y eso que él tiene está siendo tomado en cuenta, está siendo recuperado para pues dar continuidad a la clase, para dar seguimiento a alguna temática o interés que ellos tengan o finalmente a una mirada o una forma de comprensión. Obviamente también se rompe esta idea de que solamente los conocimientos hegemónicos, estos que vienen de la ciencia, son los únicos, ¿no? Son los únicos que se validan y que estos saberes indígenas, saberes locales, estas prácticas que tienen los niños a veces en sus casas, pues no son importantes. Esta idea de considerar que solamente hay un conocimiento fijo y universal, como por ejemplo el que solamente trabajemos gramática o vocabulario en las aulas y a lo mejor quitemos algunos contenidos porque pensamos que no son para la edad de los niños o porque los vamos a inquietar o porque ellos no son capaces de tener una opinión sobre alguna temática pues ya sea política, ya sea de corte económico, histórico, etcétera, lo consideramos que no es alguien apto para una discusión, entonces quitamos, ¿no? Le desdeñamos, incluso cuando el niño nos quiere hablar de aquel saber que le comparte su abuelo, bueno, en ocasiones lo consideramos como impertinente, ¿no? Esto ahorita no vamos a hablar de ello. Y obviamente también en cuestiones de evaluación, y vamos a hablar más adelante sobre el marco común de referencia europeo, pues partimos de estas evaluaciones que tenemos estandarizadas, de estos exámenes que ya están, digamos, validados desde los diferentes niveles de dominio del idioma y se nos olvida o tal vez resulta un poco menos formal, lo consideramos menos objetivo, la evaluación formativa que tiende a estar mucho más conectada con el propio alumno, su reflexión, sus procesos de creatividad y cómo significa el conocimiento. Otra de las rupturas epistémicas que también están, pues ya ahí frente a nosotros en las aulas, tiene que ver con esta manera de alfabetizar o con esta manera de dar, de transmitir el conocimiento. Es decir, generalmente queremos que nuestros temas sean neutrales, que no trastoquen ningún tipo de, digamos, de tema incómodo o ninguna lectura de alguna realidad que esté más vinculada con el día a día, con lo cotidiano. Tratamos de hablar de temas sumamente abstractos, sumamente neutrales, a lo mejor hablar de alguna celebración o hablar de alguna práctica, digamos, en el restaurante, ¿no? Hablar de cómo se pide o se solicita comida en un restaurante, lo cual estaría bien, pero tal vez sin incorporar algunos temas, algunas condiciones, algunas situaciones que podrían ser más de lo cotidiano, lo chusco, lo emergente, aquello que generalmente siempre sucede y que el alumno jamás va a tener digamos, va a ordenar algo de manera sumamente directa, sin ningún conflicto, ¿no? Siempre va a suceder algo. También está otra situación en cuestión de los recursos, en cuestión de los materiales que utilizamos. Y definitivamente, y lo digo yo, o sea, llevo muchos años trabajando con libros de texto y lo extraño. En ocasiones, cuando me encuentro frente al alumno, extraño la compañía, la seguridad que me daba el libro de texto. Y bueno, ¿por qué no? También esto era una manera de dar acompañamiento a los estudiantes porque sabíamos que se llevaban su libro
y que lo tenían a la mano para cualquier consulta o para cualquier tarea extra clase. Y en este sentido, hoy en día las redes, las plataformas, las comunidades digitales también están en boga y creo que son más accesibles para nuestros estudiantes, incluso para nosotros, que los propios libros de texto, incluso de manera mucho más gratuita. Y esto también va transformando esta relación que tenemos con la información, que trabajamos en el aula, con la forma como nos relacionamos con los estudiantes. Y bueno, este vínculo y esta cercanía que tenemos con las tecnologías. Particularmente en el aula y en muchas instituciones, el uso del celular, por ejemplo, no está permitido. Sin embargo, quiero comentarles que entre más voy conociendo, muy poquito, todavía soy muy neófita en el tema, pero entre más voy conociendo la inteligencia artificial, me doy cuenta que no necesariamente se trata de que el niño, ¿no? se acerque a la tecnología, sino más bien que el maestro haga uso de esta tecnología para que a su vez enseñe al niño a trabajar con la tecnología de manera en el campo de lo educativo. Es muy cierto que ellos son nativos digitales, que nuestros estudiantes ya nacieron con la tecnología en la mano, pero no han experimentado o quizá no se han acercado a ella con un interés o con una intención mucho más educativa, de aprendizaje, de desarrollo, de no solamente habilidades tecnológicas, sino también de desarrollo de habilidades cognitivas y lingüísticas en nuestro caso. Entonces, de alguna manera, el profesor de inglés, ¿no? Va cambiando. Este maestro que estaba frente al aula con sus conjugaciones en diferentes tiempos verbales, va haciendo, ¿no? Todos nosotros vamos cambiando y nos vamos volviendo un poco más tecnológicos, buscamos estar más centrados en el estudiante, pero de esta manera mucho más consciente, ¿no? Y haciendo consciente al estudiante, no solamente el que nosotros los reconozcamos y los miremos, sino también hacer consciente al estudiante que él y su contexto son importantes para nosotros. Y con ello vamos incluyendo a los diferentes, a los otros, y vamos mirando desde diferentes posturas, desde diferentes aristas, y podemos tener una mirada mucho más comprensiva de aquello que está sucediendo en nuestra aula. Sé que esto suena, pues sí, suena a algo sumamente ideal, ¿no? Como a una especie de utopía en donde hay muchos elementos que deben de estar ahí, ¿no? En conjunto debe de haber muchas formas o cambios más bien en las formas de enseñanza, donde quizás 50 minutos para una clase no sea suficiente, pero creo que en este caso la calidad más que la cantidad sería aquello que cuente. Y entonces tratar de buscar con ayuda de la tecnología, con ayuda de algunos cambios en nuestras formas de enseñanza, buscar momentos más significativos que momentos pues de mayor continuidad bueno, la continuidad también no está peleada con la enseñanza, pero sí tal vez buscar momentos de mucha sistematización o de mucha práctica, podría ser siempre y cuando se logren en el aula procesos mucho más significativos. También tenemos estas otras rupturas de corte deontológico que tiene que ver con la manera como se van cambiando algunos códigos éticos y particularmente desde francés Duvet y desde esta otra autora Valeria Bedacarrás, nos hablan de cómo las instituciones o los gremios están de alguna manera en declive ante la presencia de mayor subjetividad en los procesos, ¿no? institucionales, en los procesos personales, en los procesos profesionales de construcción, ¿no? de una sociedad, en este caso, epistémica, institucional,
de una cultura que se va construyendo a partir de lo cotidiano y a partir de las formas de interacción en el día a día. Esto viene o lo traigo precisamente a la mesa o lo presento porque hay en las escuelas con esta integración de los campos, con esta manera de buscar que el maestro trabaje colaborativamente, interdisciplinariamente, eh, con la comunidad, con los estudiantes, con las autoridades, pues eso ha hecho ruptura, ¿no? En la forma en que simbólicamente y no tan, y organizacionalmente estábamos en el aula. Generalmente un profesor buscaba siempre la neutralidad, no involucrarse, no tomar en ocasiones partido, porque pues esto era mucho más seguro y todavía sigue siendo una zona segura mantenernos dentro de la neutralidad, pero encontramos con estos proyectos o esta metodología basada en problemas, STEAM, o el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y particularmente comunitarios, encontramos que necesitamos mucho más compromiso. Que en este caso el profesor de inglés, lo hablábamos en la sesión pasada, el profesor de inglés quizás se acerquen a él como, oye, ¿me puedes hacer la traducción de estos carteles, por ejemplo, o puedes ayudarme con cierta lección que aparece en mi libro de texto? Pero quizá esa es la forma como nos ven en las instituciones, pero también el maestro de inglés puede tener otra manera de interactuar, ya que ellos nos piden de alguna manera algún tipo de apoyo, pues nosotros podemos a nuestra vez, ¿no? También solicitar apoyo a los otros profesores. Y de esta manera emerge un trabajo mucho más en conjunto y quizá esta idea de compromiso dentro de la institución para el logro de diferentes proyectos. Esta idea de compromiso social pues nos vincula, nos ata a la resolución de ciertos problemas quizá o a la resolución de ciertas digamos, de ciertos aspectos que vemos que no están funcionando dentro de nuestra institución y eso nos va vinculando, va tejiendo una red con los otros. La idea de neutralidad, desde la experiencia que he tenido con exalumnos y con propios alumnos en formación, en ocasiones los aleja, ¿no? Los lleva a otros espacios en donde se mueve, ¿no? Y trabaja de manera muy balcanizada, muy en solitario. Otro de los elementos que también hace esta ruptura deontológica tiene que ver con dónde está la autoridad y cómo de alguna manera la autoridad siempre, digo, siempre en la escuela ha sido jerárquica, ¿no? No hay que saltarse en ningún tipo de, de nivel, digamos. Sin embargo, se busca, y esto lo promueve mucho estas metodologías sociocríticas, se busca más esta horizontalidad, este trabajo codo a codo, este trabajo con los otros, no desde él es mi autoridad y él me resuelve, sino desde la idea de un trabajo mucho más en conjunto, más colectivo, más abocado, digamos, hacia la misma meta o hacia el mismo logro o resolución de algún problema. También algo que teníamos y que suele suceder en las escuelas es que buscamos la uniformidad, buscamos que todos los maestros trabajen de la misma forma, pero también está dentro de la comprensión y dentro de estas rupturas que tienen que ver con la manera como se ve la profesión y la manera como la misma, el mismo eh, eh, mundo, ¿no? Esta idea globalizada es mirar que somos diferentes. Una comprensión que creo que ya está dentro de nuestras autoridades, dentro de nosotros mismos, es que
somos diferentes, los profesores no son iguales y todos ellos pueden aportar desde esa gran diversidad. A veces la uniformidad tiende a ser un problema, igual que podría considerarse la diversidad. Sin embargo, si esta diversidad logra trabajar en conjunto y mirarse desde todo lo que puede aportar un maestro que tal vez es muy bueno para, estoy pensando en una secundaria o en una escuela primaria donde conviven o hay varios tipos de profesores y tenemos aquel profesor que es muy bueno para la música, el profesor que es muy bueno para tal vez las puestas en escena o el profesor que es muy bueno para poner periódicos murales y bueno, en esa idea de trabajo colectivo y desde sus diferencias podrían lograr elementos mucho más enriquecedores que trabajando de manera aislada. Obviamente también la tecnología ha hecho que se pierdan estas áreas o estos momentos de privacidad. Ahora todo está, digamos, mucho más visible desde el momento en que tomamos fotos a nuestra comida o subimos a Facebook algún tipo de actividad que realizamos, bueno, somos más visibles. Y entonces la idea de privacidad pues va cambiando. Estamos mucho más expuestos a que nos miren los otros y eso podría pensarse que tiene un impacto negativo, pero podemos ver que también el que nos conozcan nos permite tejer más redes. Permite Hola, hola. Me parece que tiene problemas de conexión la doctora Maricruz. Demos un momento a que pueda ella reincorporarse con nosotros. Y bueno, maestras, maestros, aprovecho para recordarles, no olviden registrar su asistencia escaneando el QR o mediante el enlace que se compartirá en el chat de YouTube y Zoom. Esto permitirá la emisión de sus constancias. Demos un espacio para que la doctora se pueda incorporar con nosotros. Gracias. de, de, de manejar incluso los horarios, ¿no? Porque el mismo plan de estudios con la idea de un trabajo interdisciplinario nos obliga a movernos, a conocernos, a trabajar codo con codo en las diferentes instituciones. Esta presentación va a quedar, digamos, va a quedar ahí para que ustedes la puedan usar y como pueden ver esta liga nos habla de cómo las instituciones van cambiando hacia algo que se busca de acuerdo con la Agenda 2030 que tiene que ver con escuelas mucho más sustentables. Y en este sentido, la sustentabilidad está no solamente, ¿no?, en tratar de llevar a cabo campañas, digamos, de educación ambiental, sino también en tener escuelas que tengan mucho mayor eficiencia en todos estos procesos internos de gestión, de administración, de relaciones sociales, etcétera. Entonces, hablar de rupturas deontológicas también tiene que ver con romper con algunas formas de relacionarse, formas de trabajar en las instituciones. Y lo van a ver en estos siguientes diapositivas, donde este profesor del siglo XXI ya no solamente va a ser ese maestro o ese docente experto en la lengua inglesa, ¿no? No solamente va a ser este transmisor o este docente que tiene un manejo muy profundo digamos, lingüísticamente hablando del inglés, sino que también va a ser este docente que va a ser capaz de diseñar experiencias
Esta idea de diseñador de experiencias viene pues de la tecnología, viene también viene de cuestiones de mercadotecnia, donde se busca, un diseñador de experiencias busca que un producto llegue a las manos de su consumidor y y que pueda generarle una sensación de encuentro, de palparlo, de saborearlo, de tener efectivamente una vivencia y una cercanía con ese producto y que se desprenda de ahí algún momento más significativo con... Doctora, Oh, ay, doctora Maricruz, sí, perdón aquí que le está. interrumpa. Sí. No estamos viendo su presentación. Parece que perdió un poco de conexión y Ah, se ok, dejó de ver hace unos minutitos. ok, muchas gracias. ¿Ya se puede ver? ¿Sí? Ya se puede ver. Muchas gracias, doctora. Ok, bueno, pues entonces comentaba que algunos de los rasgos de este profesor de inglés de este siglo XXI tendría que ver no solamente con aquel que es un experto en lenguas, sino también con aquel que acerca el idioma para que el alumno tenga una experiencia con el idioma, que a partir de esa experiencia pueda reconocer y distinguir e interpretar aquellas formas de de usar la lengua, ¿no? Estas formas de usar la lengua, estas formas de, de, de apropiarse de la lengua y de utilizarlas para conseguir pues no solamente que sea una especie de mediación para obtener algún tipo de transacción, hacer alguna transacción con la lengua, que es generalmente lo que a menudo hacemos, ¿no? Pedir a través del uso de la lengua algún producto o solicitar solicitar algo a otro hablante, sino también el hecho de tener algún tipo de experiencia emocional, afectiva, que permita, ¿no? Que permita generar estos momentos de experiencia. Obviamente también el docente de este siglo tiene que ser, porque no nos queda más, ¿no? La tecnología está aquí, tendrá que ser alguien que esté cercano a la tecnología y que pueda transmitir y que pueda generar también experiencias con la tecnología porque son baratas, porque son económicas, algunas, ¿no? Vamos a platicar de ello un poco más adelante y además la experiencia resulta ser mucho más inmersiva y eso apoya al aprendizaje del inglés. Obviamente un profesor también tiene que ser un aprendiz permanente y reflexivo, un estudiante perpetuo y tener todos estos elementos, ¿no? Hibridizarse, adoptando metodologías nuevas, metodologías centradas en el estudiante y bueno, hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente sea este intercambio de preguntas-respuestas o este intercambio de respuestas correctas o de ejercicios, sino que también exista un contacto mucho más afectivo, decía, un contacto mucho más emotivo en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto de alguna manera se ve, ¿no? Y se logra con algunas estrategias de corte, digamos, metodológico y de planeación, del cual les voy a presentar en unos minutos, y que tiene que ver con esta idea de ser un diseñador de experiencias, es decir, alguien que es capaz de generar curiosidad y conexión emocional con los estudiantes, que a partir de las preguntas que va elaborando el maestro, que va generando el maestro, va conectando con el estudiante, con aquello que le interesa, dándole voz al estudiante y obviamente y tratar de darle los contenidos y aquellos elementos que lo involucren de manera muy activa, que le dé sentido al estudiante, que sepa para qué y por qué está ahí y qué es lo que tiene que hacer. Y obviamente a partir del uso del idioma, pues vaya reconociendo diferentes contextos, diferentes situaciones,
diferentes finalidades de corte comunicativo en situaciones reales o simuladas. Este drive está, o más bien este libro está en un drive que les van a compartir más adelante, pero que los lleva a un sitio en donde habla de un modelo, de este modelo pedagógico de aprendizaje basado en proyectos, pero que le llaman de alta calidad o High Quality Project-Based Learning. Voy a saltarme unos aquí. En este el libro nos habla de 7 elementos que están a la base de la construcción de una clase o de un proyecto de aprendizaje en donde, como vamos a ver en unos minutos, hay aspectos que se van cuidando para que la situación de aprendizaje sea mucho más significativa que quizá aquellos proyectos que hemos realizado en el pasado. Una de las cuestiones que ustedes quizás se preguntaban quizá todavía siguen preguntándose es cómo es que la finalidad de la enseñanza del inglés ha cambiado. ¿Para qué enseñamos inglés en este momento? Y pues finalmente vamos como haciendo un contraste y tratando de hacer esta ruptura a manera de ver cómo era en el pasado y qué es lo que se busca en el presente. Definitivamente la enseñanza centrada en la gramática y la corrección ya quedó de lado y ahora lo que se busca es esta comunicación verdadera, ¿no? Esta forma de interactuar y de dar un saludo, pero con un sentido realmente de saludo y no solamente que sea una rutina que se establece en el aula, ¿no? Recuerdo aquellos good morning teacher, how are you today? Y que en ocasiones se volvía totalmente, perdía sentido. Igual el inglés deja de ser esta idea de, pues voy a aprender inglés porque voy a adquirir, porque más adelante me va a permitir tener un mejor trabajo o más adelante voy a poder alcanzar alguna meta académica y ahora se vuelve más una cuestión de cotidiana, de uso en todo momento, ¿no? Lo tenemos con la tecnología, lo tenemos en los juegos, lo tenemos quizá en estas interacciones que tenemos dentro del aula o que podemos tener con algunos expertos. La idea de que la nueva escuela mexicana permita que la comunidad entre a nuestro salón también haría, ¿no? O generaría estos espacios de usar el inglés como una herramienta no solamente para pasar, ¿no? Una materia, sino como un instrumento para comunicarme con los otros. Obviamente el libro de texto era una fuente principal y era incluso a veces nuestro único digamos, recurso. Y hoy en día tenemos, y yo creo que ustedes conocen, ¿no? Conocen que la inteligencia artificial, algunas aplicaciones, Grammarly, ChatGPT, bueno, pues ahora los chatbots nos permiten tener muchos más elementos a la mano y que el alumno puede estar sumamente más interesado al ser un nativo digital, más interesado que el abrir un libro o el ir a una página en especial. Los espacios de aprendizaje pues eran en ocasiones el aula y ahora con estos avances tecnológicos los podemos llevar a recorridos no digitales o estos recorridos virtuales los podemos hacer que desde sus celulares entren quizá a una sesión con un chatbot en donde van interactuando y van intercambiando ideas, o bien también tenemos esta idea de que teníamos esta idea de que solamente podíamos hablar en una sola lengua, cuando ahora estos enfoques más plurilingües, mucho más interculturales, nos permiten no solamente hablar español, sino también incorporar algunas otras lenguas y verlas en contraste. También esta idea de que el éxito o el 10 en el aula tenía que ver con la precisión lingüística, es decir, usar la lengua de manera correcta.
bueno, sigue siendo una meta, sigue siendo a lo mejor uno de los elementos, pero no el único. También nos interesaría que pudieran con el inglés hacer otro tipo o brindar o promoverse otro tipo de comunicación, quizá comunicación a través de medios digitales, comunicación a través de compartir algunas prácticas culturales o a partir de ser o denunciar quizá o visibilizar algunos problemas sociales. También la idea pues, del bien individual con el bien común es algo que me parece sumamente importante porque en ocasiones el inglés lo considerábamos como un instrumento, una herramienta que me va a permitir tener es para mí, va a ser algo que me permita mejorar, ser alguien distinto, diferente. Incluso se generaban algunos tipos todavía se generan algunos tipos digamos, de exclusión cuando alguien habla bien y el otro no habla bien inglés. Se puede ver a veces en los salones como los estudiantes se excluyen por el uso del idioma, ¿no? Quienes hablan bien, quienes no hablan bien, eso genera cierta distinción o cierta división, cuando más bien veríamos que el inglés es aquel que me permite compartir con los otros y ayudar a los otros y ser un elemento de mayor, digamos, algo que pueda compartir, que pueda dar generosamente, que pueda transmitir al otro sin pensar en que yo me lo gané y esto es mío y solamente el inglés es para mi propio beneficio. De qué manera el inglés podría ser llevado a otras comunidades, podría ser llevado a los padres de familia. ¿Cuántos padres de familia dicen no te ayudo porque no conozco el inglés, no hablo inglés? Y bueno, tal vez el niño podría ser ese medio de transmisión para que sus padres conozcan inglés también, ¿no? Entonces, ahí, si se fijan, el cambio, ¿no? De para qué enseñamos inglés, que en el pasado pensábamos, pues para obtener un mejor empleo, para ser un mejor profesionista, para tener becas, para tener una movilidad social o una movilidad económica, pues ahora se vuelve más como un elemento de, de, de que está dentro de mí, que es un ente, es un objeto que tengo y que puedo utilizar no solamente para mí, sino también para generar bien, ¿no? Un bien a los otros. Esta es como la idea del inglés, ¿no? Ya es más el medio, el instrumento para conocer a los otros, para reconocer a los otros y para trabajar en conjunto con los otros. Entonces es algo que no necesariamente tiene que estar fuera de la jugada, que no necesariamente tiene que estar aislado o tiene que ser exclusivo de la clase de inglés, no solamente inglés en la clase de inglés y el resto de las acciones, de las actividades, de los juegos en la escuela, pues tienden a ser en el otro idioma. Aquí se permea, se, se cuela, ¿no? La enseñanza del inglés o la presencia del inglés en otros espacios. Con esto quisiera hablar, por ejemplo, de la idea de este dispositivo que habla del proyecto interdisciplinario. Este dispositivo que tenemos y que podemos llevar a cabo dentro de las instituciones, me parece que es una buena arma para visibilizar al inglés. Es decir, comentaban sus colegas que en ocasiones se sienten subutilizados y que solamente los ven pues para llenar algunos espacios, ¿no? Cuando quizá la voz, ¿no? Digamos, el centro de un proyecto interdisciplinario puede estar centrado en el propio idioma. Y quizá en un proyecto de corte en donde se quiera visibilizar una lengua digamos, indígena,
en este contenido que habla sobre la diversidad lingüística y sus formas de expresión en México y el mundo, podemos ver cómo se puede involucrar a los profesores de las otras asignaturas, se puede involucrar a los otros campos para poder llevar a cabo un proyecto en donde el inglés no es solamente el diccionario o es solamente el ejercicio de traducción, sino que se va integrando a las diferentes acciones que pueda realizar español, geografía, arte o educación y educación socioemocional. Entonces, todo lo que implicaría conocer, reconocer, visibilizar, valorar la lengua purépecha, por ejemplo, puede estar vinculado con todas estas, por ejemplo, asignaturas y dar esta conexión interdisciplinaria. Voy a regresar a los elementos que estaban atrás y que tiene que ver con esta cuestión del marco común de referencia europeo, en donde yo no estoy en contra del MESER, sin embargo, precisamente por esta cuestión de integración de la diversidad, esta mirada más sociocrítica de estas ideas o de estas formas de conocer eh, homogenizantes y estandarizadas, van haciendo que el marco se vuelva solamente un referente, pero ya no el referente en la enseñanza del inglés. Ahora podemos echar mano de otros elementos que nos permita también en esta idea de una evaluación formativa, poder ver cómo se involucran, cómo se entraman otros elementos. Lo que hace el MESER de alguna manera es homogeneizar y entonces busca que exista un hablante ideal de la lengua, ¿no? En esta homogeneidad y quizá deja de lado algunos otros elementos que también pueden estar presentes en el habla o en la escritura del idioma inglés. Entonces, de alguna manera, el MESER, al ser pues finalmente este referente estandarizado, se puede volver una camisa de fuerza y se puede volver un elemento en donde para alcanzar el nivel A1, el nivel A2, el B1, etcétera, tengan que tener ciertos elementos, ciertos contenidos y entonces se puede dejar de lado esa riqueza de la cual se ha venido hablando pues desde el principio, ¿no? Es decir, ya no se mira que el niño trae a lo mejor un conocimiento de otra lengua o que el niño tiene un abuelo que habla otras lenguas y que eso le puede ser mucho más significativo que aprender el inglés de manera aséptica y bajo los descriptores que nos da la competencia A1 o A2. En este sentido, cuando hablamos del MESER y cuando hablamos de las competencias y lo que puede hacer un hablante en cierto nivel, pues se vuelve algo quizá frío, algo limitante también, porque entonces no podemos ver qué otras cosas podrían estar implícitas en el uso de la lengua. Y por último, quizá esto también es una cuestión que deberíamos o que se debe discutir cuando ustedes estén ya en grupos más pequeños. Yo sé que PRONI pide pues la evaluación y que pide que el niño esté en un cierto nivel, pero quizás se pueda visibilizar ese nivel bajo otros elementos que no necesariamente sean las pruebas estandarizadas, que obviamente tienen un costo y que hace que muchos no puedan acceder a él o no todos, ¿no? Se vuelve algo que no, a lo que no pueden acceder todos y entonces, ¿dónde está esta idea de un bien común, sino más bien un bien individualizado, ¿no? Solamente algunos tendrán acceso a ello y el resto, pues, como no lo puede pagar o como el Estado no puede pagar a todos los niños un examen estandarizado, bueno, entonces se vuelve, pues, un proceso de inequidad. En este sentido, el marco de referencia europeo o este marco común europeo de referencia debe de ser
sí un referente, sí tenernos como una, que sea como algo que nos permita medir, pero también podemos estar integrando aspectos, ¿no? Aspectos mucho más, eh, eh, digamos, otros tipos de cosas que puede hacer el niño. Ya hablábamos a lo mejor del desarrollo de ciertos, digamos, aspectos de ah, por ejemplo, la cuestión digital, que haga uso de algunos elementos digitales, a lo mejor un buen uso de un traductor automatizado o un buen uso de un chat GPT en inglés que le puede permitir conocer, jugar, aprender con la tecnología, el uso de alguna otra herramienta que le permita escuchar. Es decir, que lo volvamos también no solamente un estudiante que responde a un examen escrito, sino que sea un estudiante que pueda valerse por sí mismo y encontrar con la tecnología formas para ir avanzando. Eh, quiero hablar sobre este dispositivo de enseñanza, pero también hablaba de formación, porque pues la enseñanza es un elemento o es una acción, es una actividad que se da del maestro hacia el estudiante, pero cuando hablamos de formación, de acuerdo con diferentes autores, como Noré, como Ferri, ellos nos dicen que en la formación el estudiante, o en este caso el otro, también está involucrado. El otro está en el centro, digamos, de este proceso de formación y trabaja en conjunto, ¿no? O trabaja hacia aquello que se quiere lograr. Este tipo de dispositivo más de formación en donde en este sitio que se llama PBL Works y que les recomiendo que lo vean, hay varios videos, hay varios materiales que pueden utilizar, nos dice que particularmente en un diseño de un proyecto basado, un proyecto, de un aprendizaje basado en proyectos, hay elementos que son básicos para nuestra planeación y que eso va a hacer que el estudiante esté mucho más en el centro y su aprendizaje sea mucho más profundo y de mejor calidad, dice high quality. En este sentido, los 7 elementos sería el primero, que este proyecto realmente obedezca a un problema o a una pregunta que sea, que detone un reto, pero también que sea interesante para el alumno. Si nosotros generamos el proyecto desde nuestra necesidad o desde nuestras preguntas, entonces no va a ser interesante para el alumno. Hay que darle la voz, ¿no? Dice más abajo, hay que darle la voz y la elección al estudiante para que él sea el que todo el tiempo durante el desarrollo del proyecto esté ejerciendo este interés, emerja, ¿no? Su pregunta o su problema esté siempre siendo el detonante para continuar en esta búsqueda de respuestas, para buscar que los elementos que se incorporan al proyecto realmente son auténticos, provienen del mundo real y en este sentido de autenticidad tal vez traer hablantes o traer personas que están, digamos, involucrados en un proyecto similar y que pueden hablar desde su experiencia. Obviamente también los procesos de reflexión, los procesos de revisión, de feedback, ¿no? El darles retroalimentación o que ellos mismos se den retroalimentación es un elemento que está implícito en estos proyectos, en este tipo de aprendizaje BAPCO proyecto, en los momentos en donde ellos reciben crítica, en donde ellos reciben formas de ajustar, cambiar, mejorar aquello que en lo que van en el proceso o en la etapa en la que van para que lo vayan ajustando y vaya quedando mucho mejor. También es un elemento que sirve de andamiaje, ¿no? Sirve de mediador para el desarrollo del proyecto y la cereza del pastel, digamos, en este proyecto es que el producto se haga público, ya sea el producto individual o el producto colectivo, se haga realmente, sea llevado
a un público, se presente para que entonces todo el proceso tenga sentido y no solamente se quede registrado en una calificación y el niño jamás mostró aquello que hizo. Ya les hablaba sobre la conexión interdisciplinaria y cómo este también puede ser un dispositivo sumamente significativo y de valor para el estudiante y no solamente para él, sino también para involucrar a toda la comunidad escolar y a los padres, ¿por qué no? Y bueno, llegamos a este otro punto que tiende a ser como una herramienta y un proceso que cambia o que modifican nuestras formas de mirar la evaluación cuando, cuando puede ¿no? Esta evaluación puede ser algo que vamos integrando en nuestro día a día, va siendo compartida, ¿no? O compartida con nuestros estudiantes, va generando, digamos, estos procesos de reflexión de aquello que se va aprendiendo, ya sea a través de algunos, digamos, algunos algunas bitácoras o algunos diarios donde van los niños anotando aquello que van aprendiendo. Esta idea de que la evaluación no es solamente un momento antes o un momento al final, sino que está siendo progresiva y continuamente monitoreada, donde el proceso va siendo, va teniendo sus momentos de llegada y ahí se van haciendo recuperación de evidencias de aprendizaje. Esto se va integrando a un portafolio o se va integrando a ciertos procesos de cambio o de toma de decisión porque tal vez ya no resultó como iba a ser y entonces se hacen algunos ajustes. Y creo que lo más importante en la evaluación formativa de este siglo es nuevamente que se vuelve puede ser un elemento de, de, de varios, de varias formas de evaluación, no solamente el texto o el examen, ¿no? Sino también algunos videos, audios o textos. Perdón. También, para cerrar sobre esta evaluación formativa, tenemos esta idea de que no solamente, comentaba, ¿no? No solamente se necesita el examen o se necesita el ejercicio escrito del alumno, sino que puede haber una construcción de portafolio de aprendizaje o portafolio de evidencia de aprendizaje donde el niño va mirando ese pasado y ese presente y va tratando de trabajar sus propios avances, va dando cuenta de eso que le está fortaleciendo en el aprendizaje del inglés y obviamente con eso el autoestima, ¿no? Al ver de manera concreta aquello que hizo en un primer momento y cómo va mejorando en sus diferentes productos o evidencias de aprendizaje, pues va generando va creciendo el autoestima, va generando un contexto también de mayor integración cultural, porque voy viendo cómo lo hacen también los otros. Todo esto es, digamos, un elemento que habría que estar considerando y dejar quizá de lado esta idea de la evaluación continua o de la evaluación sumativa y abrazar, ¿no? Incorporar esta evaluación formativa con estas herramientas y estos elementos del presente siglo. Otro elemento tiene que ver con estas habilidades de éxito o lo que le llaman success skills. Ya en el pasado habíamos hablado de habilidades transversales, hablábamos también de las habilidades blandas, ¿no? Y bueno, finalmente llegamos como a este otro concepto que habla de aquellas habilidades que no caducan, dicen los autores, ¿no? Habilidades que están ahí siempre eh, siempre están siendo retomadas, siempre están contribuyendo a nuestro aprendizaje, a un aprendizaje que se va transformando a día y que tienen que ver con apoyar, desarrollar el pensamiento, lo que sentimos,
la forma como nos vamos adaptando a los diferentes retos, la transformación, la innovación, el prosperar. Digamos, success skills que también trabaja este sitio de PBL Works, y bueno, hay digamos, otros sitios, otros referentes donde pueden leer más al respecto, estaría en estos elementos, que sería el pensamiento crítico, del cual seguramente ustedes en el aula, al momento de hacer preguntas, ¿no? Generalmente nuestras preguntas son ¿por qué? ¿Cómo? ¿No? Pero tal vez para generar ese pensamiento crítico tendríamos que llevar a la pregunta, ¿cómo surgió todo esto? ¿No? ¿Qué es lo que llevó a tener esta situación o esta condición? Y entonces vamos develando, vamos mirando otros elementos que están en alguna situación, en algún contexto, en alguna problemática dada. Obviamente el aprendizaje autodirigido, y esto podría ayudarnos con la presencia de la tecnología, la creatividad, que es algo que generalmente se promueve mucho en los niveles básicos, en la primaria baja o en el preescolar, pero que de alguna manera, por cuestiones que tienen que ver con una construcción, decíamos, ¿no? Una construcción de que la ciencia tiene que hacerse más compleja, se va dejando de lado quizá estos procesos de generar con lo que se va aprendiendo, ¿no? Generar, producir cosas. Nos volvemos, en la medida en que vamos avanzando en los niveles educativos, nos volvemos personas mucho más, quizá, menos creativas, porque tenemos que lidiar con temas mucho más complejos o mucho más difíciles. Entonces, vamos dejando estos procesos de creatividad y nos volvemos estos consumidores de información. Obviamente, también la idea de complejizar la comunicación, es decir, no solamente la escritura, no solamente la lectura, sino también poder ser capaces de comunicarnos de otras maneras, de otras formas, llegar o acceder a diferentes culturas, a diferentes grupos, a diferentes personas con a través de otros medios de comunicación, que podría ser incluso esta cuestión del arte, esta cuestión de los diseños, ¿no? De los diseños, estos diseños que podemos hacer con ayuda de la tecnología y que representan, ¿no? El uso de símbolos, etcétera. Y bueno, por último, la idea de la colaboración, que es algo que, si bien está presente, se busca, ¿no? En las escuelas, pues tenemos a veces estas formas y estas prácticas de hacer que los estudiantes no decidan con quién, sino nosotros imponer quién trabaja con quién, o bien otra manera de coartar la colaboración es no permitiendo que, digamos, que sea algo sugerido por los estudiantes, sino que nosotros, comentaba nuevamente, nosotros lo determinamos. Eh, Incluso en ocasiones, cuando hablamos de colaboración al niño, ellos se dan cuenta de que el propio profesor no colabora, ¿no? Que él está solamente en una esquina y está intentando que los niños colaboren, pero no se ve a ese maestro como deseoso de participar con ellos y de resolver cosas. Y ya voy al último tema, que tiene que ver el uso de la inteligencia artificial. Les quiero comentar que mucho de esto que les estoy compartiendo tiene que ver con algunos procesos de actualización en los que a mi edad estoy intentando conocer, y quiero llevarlos a esta aplicación que se llama School AI. En esta aplicación hay varios, yo los invito a que lo conozcan, pero particularmente quiero que conozcan este que se llama Sidekick, en donde ustedes van a crear un bot, o sea, pueden crear un ejercicio donde sus estudiantes, ustedes le dan el enlace, y sus estudiantes tienen alguien con quien interactuar, con quien comunicar. Entonces ustedes le pueden dar la instrucción, le pueden decir algo así como,
you are, ¿no? Voy a ya tratar, a ver. You are a waiter and you have to offer food to your customer. Be nice and helpful and provide help in case the customer cannot make up his or her mind about what to eat. Estoy aquí inventando realmente y le digo que por favor empiece a hacer el chatbot, ¿no? Y entonces ya me dice, welcome, I'm here to help you choose something delicious to eat. What are you in the mood for today? Maybe something savory or sweet, let me know and I can suggest some options. Y entonces, bueno, yo aquí le escribo y le digo, I am not sure. What do you suggest? ¿No? Digo, puede ser mucho más fácil que esto, ¿no? Ustedes lo pueden hacer un chatbot, ¿no? Con relación a vocabulario, para jugar con vocabulario, tal vez decirle al chatbot que trabaje los verbos en presente y pasado, y entonces el niño o el estudiante está trabajando, ¿no? Está trabajando con una inteligencia artificial, con un robot, y está pidiéndole cosas, está sugiriendo, entonces, por ejemplo, me pone todas estas opciones deliciosas y yo le digo, oh, what sounds good to you? Me pregunta y entonces yo le digo, oh, me gustaría la pasta, ¿no? Y entonces se va desarrollando un diálogo y esto pues el estudiante lo puede hacer en el aula, lo puede hacer en su casa, ¿no? Y ya no está, digamos, solamente atado a un recurso que podría ser el libro de texto o el compañero, ¿no? Sino que también puede tener esta otra interacción con una inteligencia artificial. Y bueno, de esto hay, seguramente ustedes les han comentado o conocen varias, ¿no? Y bueno, yo lo voy conociendo y cada vez que me adentro a este tipo de sitios, algunos gratuitos, algunos, bueno, quieren cobrar después de cierto tiempo, pero voy aprendiendo con la inteligencia artificial todo aquello que se puede utilizar. Entonces, les recomiendo este sitio. Ahí pueden generar varias cosas. Por ejemplo, está también, bueno, aquí otro tipo de actividades. Y bueno, ya para cerrar, quiero comentarles que todo esto que hoy platiqué o que hoy intenté compartir con ustedes es el resultado de conformar, de ser parte de una red de profesores, alumnos, de docentes, de ser yo misma una estudiante. Y creo que esta estudiante que está terminando su documento, su informe de práctica, se llama Marlene Palacios López, ella es mi estudiante de licenciatura, ella cierra su informe de esta manera, dice, como docentes, tenemos la responsabilidad de creer en ellos, es decir, en los alumnos, incluso cuando nadie más lo hace, de ayudarlos a descubrir sus fortalezas, de crear entornos donde puedan desarrollar su voz y abrazar con seguridad aquello que los hace únicos. Creo firmemente que transformar la educación comienza por dignificar la experiencia del estudiante, por demostrarles que pueden, que valen y que tienen mucho que aportar al mundo. Esto lo dice una estudiante en formación que trabajó con los estudiantes un tema que tenía que ver con inmersión parcial, es decir, intentó que el idioma fuera el medio y no fuera la finalidad, ¿no? Que fuera el medio para que ellos pudieran comunicarse, jugar, preguntar en inglés. Y esta es su reflexión final. Yo quiero agradecer porque quiero que sepan que como yo les decía, este acercamiento que tengo a la inteligencia artificial y a
y a estos diseños de aprendizaje basado en proyectos son gracias a una becaria Fulbright, a Miss Christy French. Ella nos ha venido actualizando en la normal superior al respecto. También a las discusiones que he tenido en los diferentes niveles en los que yo enseño y donde me doy cuenta que mucho de los, digamos, de estos temores o de estos malestares que tenemos como docentes es que seguimos pensando o mirando este presente con base en nuestras prácticas en el pasado. Entonces, para poder mirar estos retos, esto que tenemos enfrente y para poder realmente resolver todas las implicaciones que tiene la nueva escuela mexicana en nuestra aula, necesitamos tener estas rupturas. Obviamente, mis colegas de la normal superior y su servidora, pues estamos en este continuo, digamos, vorágine de tratar de comprender por dónde, hacia dónde, qué puede ser como una herramienta más o una manera, una forma de mirar más. Y obviamente a ustedes que están el día de hoy escuchándome, también me permiten tener como esta forma de ir aterrizando cosas. Como pueden ver, son solamente herramientas que pueden utilizar y son formas de comprender toda la, digamos, la punta de iceberg que representa la nueva escuela mexicana y la planeación. Es solamente la punta de toda una transformación que está debajo y que tiene que ver con los niños que tenemos en el aula, el uso de la tecnología que está en sus manos y todas estas formas de mirar el inglés con otro sentido. Ya no es el idioma para que aprueben o para que tengan digamos, una certificación, sino es el idioma para que conozcan, reconozcan, platiquen, se acerquen a los otros y obviamente puedan desde ahí resolver pues muchas problemáticas que tenemos en este mundo. Y bueno, con eso yo les doy las gracias. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.